¿Y si 6 personas llevaran más de 40 años guardando un secreto capaz de cambiar el destino de la humanidad, y el mundo aún no estuviera preparado para escucharlo? Durante más de 14.000 días consecutivos, 6 testigos han sostenido la misma versión de los hechos, sin contradecirse jamás en lo esencial. Médicos, psiquiatras, comisiones vaticanas y periodistas de medio mundo los han sometido a todo tipo de pruebas, y ninguno de ellos ha cambiado su historia. ¿Qué vieron exactamente en aquella colina de los Balcanes? ¿Y por qué la Iglesia ha tardado más de 4 décadas en pronunciarse? Antes de continuar, si este tipo de misterios documentados te inquieta tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana investigamos un caso real, con fuentes verificadas, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y ahora, volvamos a Bosnia y Herzegovina. Todo comienza el 24 de junio de 1981, en un pequeño pueblo agrícola de apenas 2.000 habitantes, en lo que entonces era la Yugoslavia comunista de Josip Broz Tito. El lugar se llama Medjugorje, un nombre que, en croata, significa literalmente «entre montañas». Nadie en aquel pueblo imaginaba que en cuestión de horas se convertiría en uno de los puntos de peregrinación más visitados del planeta. Aquella tarde, alrededor de las 6, 2 adolescentes, Ivanka Ivanković y Mirjana Dragicević, caminaban cerca del monte Krnika cuando, según su testimonio, vieron una figura luminosa suspendida sobre las rocas, con un niño en brazos. Asustadas, no se atrevieron a acercarse. Esa misma noche se lo contaron a otras amigas, y al día siguiente, a la misma hora exacta, 4 de ellas regresaron al lugar, atraídas por una fuerza que ninguna supo explicar. Se sumaron entonces 2 varones más jóvenes, Iván Dragicević, de 16 años, y Jakov Cholo, de apenas 10. Junto a Vika Ivanković y Marija Pavlović, formaron el grupo que la historia recordaría como Los Videntes de Medjugorje. 6 nombres, 6 biografías distintas, y una sola versión de los hechos que se ha mantenido, con matices, durante más de 44 años. Es importante detenerse un momento en quiénes eran realmente estos 6 jóvenes, porque su perfil está muy lejos del estereotipo que muchos imaginan. Ivanka Ivanković tenía 15 años y acababa de perder a su madre 2 meses antes de la primera aparición. Una madre a la que, según su propio testimonio, vio junto a la Virgen en una de las visiones posteriores. Mirjana Dragicević, de la misma edad, había crecido parcialmente en Sarajevo, en un entorno menos rural que el resto del grupo. Vika Ivanković, hija de emigrantes, era conocida en el pueblo por su carácter extrovertido. Marija Pavlović, con 16 años, sería con el tiempo la encargada oficial de transmitir el mensaje mensual de la Virgen a todo el mundo. Ivan Dragicević, también de 16, se describía a sí mismo como el más reservado del grupo. Y Jakov Cholo, el más pequeño de todos con apenas 10 años, había perdido a ambos padres poco antes de las apariciones, quedando al cuidado de su abuela. 6 biografías marcadas, en varios casos, por la orfandad y la pérdida temprana. Un detalle que los críticos del fenómeno señalan como posible explicación psicológica y que los defensores interpretan, por el contrario, como la razón por la que la Virgen, según ellos, eligió precisamente a esos niños. ¿Por qué la Yugoslavia comunista, un régimen que perseguía abiertamente cualquier manifestación religiosa, no logró silenciar a 6 niños de un pueblo agrícola? Las autoridades yugoslavas reaccionaron con dureza. Los 6 jóvenes fueron interrogados por la policía, sometidos a exámenes psiquiátricos y presionados para que se retractaran públicamente. Según los informes médicos de la época, ninguno mostró signos de trastorno mental, alucinación inducida o intoxicación.
Los peritos no encontraron una explicación clínica capaz de justificar lo que estaba ocurriendo cada tarde, a la misma hora, frente a decenas de testigos que comenzaban a congregarse en la colina. Porque esto es lo que distingue a Medjugorje de otros episodios similares en la historia de la Iglesia. Las apariciones no cesaron después de unos días o unas semanas. Continuaron y continúan, según los propios videntes, hasta el día de hoy. A lo largo de los años 80, distintos equipos científicos, entre ellos médicos franceses e italianos, sometieron a los videntes a pruebas durante el momento exacto en que aseguraban estar viviendo la aparición, electroencefalogramas, exámenes oculares, estímulos de luz directa sobre los ojos sin que reaccionaran con el parpadeo habitual, y observación clínica en tiempo real. Los resultados, recogidos en distintas publicaciones especializadas de la época, no encontraron evidencia de simulación consciente, hipnosis, trance inducido, ni ninguna patología neurológica conocida capaz de explicar el fenómeno. Los 6 jóvenes entraban y salían del estado de éxtasis exactamente a la misma hora, incluso estando separados físicamente unos de otros, en habitaciones distintas, sin posibilidad de coordinarse. ¿Cómo puede sincronizarse, hasta el segundo, un fenómeno que ninguna prueba médica logró replicar ni explicar por completo? Cada uno de los 6 recibió, según su testimonio, una misión de oración específica. Ivanka por las familias, Mirjana por los no creyentes, Vika y Yakov por los enfermos, Iván por los jóvenes y los sacerdotes, Marija por las almas del purgatorio. Y a cada uno, con el paso de los años, la Virgen les habría confiado una serie de secretos sobre acontecimientos futuros. Secretos que, según ellos mismos han declarado ante notario, ninguno puede revelar todavía. Conviene detenerse un momento en una cifra que pocas veces se menciona, y que por sí sola explica por qué este caso ha resultado tan difícil de investigar para la propia Iglesia. Según los cálculos de quienes han seguido de cerca el fenómeno durante décadas, 3 de los videntes, Vika, Iván y Marija, habrían experimentado más de 50.000 apariciones individuales a lo largo de los años, contando las visiones diarias sostenidas durante buena parte de sus vidas. 50.000 episodios. Ninguna comisión, por muchos recursos que tuviera, podría verificar uno a uno semejante número de experiencias místicas. Y esa es, precisamente, una de las razones por las que Roma optó finalmente por evaluar los frutos espirituales del lugar, en lugar de intentar certificar cada aparición por separado. Aquí aparece la primera grieta en la historia oficial, y es una grieta que pocos documentales se atreven a mencionar. Durante años, los 6 videntes hablaron de 9 secretos cada uno. Sin embargo, 2 de ellos, Mirjana e Ivanka, aseguraron haber recibido 10. Nunca se ha explicado públicamente esa diferencia. ¿Por qué 2 personas del mismo grupo, que aseguran vivir la misma experiencia sobrenatural desde el mismo momento, reciben un número distinto de revelaciones? ¿Es un matiz sin importancia? ¿O una pista que nadie ha querido investigar a fondo? Lo que sí coincide en los 6 testimonios es la existencia de un elemento que ha marcado la narrativa de Medjugorje desde el principio. Una señal visible, permanente e indestructible que, según los mensajes recibidos, aparecerá sobre la colina de las apariciones, el monte Podbrdo, cuando la Virgen deje de manifestarse. Según los videntes, esa señal servirá para convencer a quienes hasta entonces se negaron a creer. Pero llegará demasiado tarde para muchos de ellos. Antes de esa señal, según el testimonio de los propios videntes, el mundo recibirá 3 advertencias, 3 acontecimientos que precederán a la manifestación definitiva. La vidente Mirjana Dragicevic
sería la encargada de anunciar cada advertencia 10 días antes de que ocurra, comunicándoselo a un sacerdote franciscano, el padre Petar Ljubicic, quien la haría pública ante el mundo. Ninguna advertencia se ha anunciado todavía. Y aquí conviene detenerse en un paralelismo que muy pocos espectadores conocen, y que resulta profundamente inquietante. El enviado especial del Vaticano a Medjugorje entre 2014 y 2017, Monseñor Henrik Hauser, había vivido más de 2 décadas en Ruanda como misionero y formó parte de la comisión médica que investigó otro fenómeno mariano ocurrido en Kibeho, en ese mismo país africano. Las apariciones de Kibeho comenzaron un año después de las de Medjugorje, y según el propio Hauser, en ellas la Virgen habría mostrado a los videntes ruandeses el espectro de una masacre. 12 años más tarde, en 1994, Ruanda vivió uno de los genocidios más brutales del siglo XX. 10 años después de que comenzaran las apariciones en Medjugorje, en 1991, estalló la Guerra de los Balcanes, uno de los conflictos más sangrientos que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con episodios de limpieza étnica a apenas unos kilómetros del propio santuario. ¿Coincidencia o advertencia que nadie supo interpretar a tiempo? Si estás llegando hasta aquí, es porque este tipo de conexiones históricas te interesa tanto como a nosotros. Déjanos en los comentarios qué opinas de este paralelismo entre Kibeho y los Balcanes. Leemos cada uno de vuestros mensajes y muchos de los próximos vídeos nacen de vuestras propias preguntas. La Iglesia Católica, mientras tanto, avanzó con una lentitud que desesperó tanto a defensores como a críticos del fenómeno. En 1986, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargó una comisión a los obispos de la antigua Yugoslavia. 5 años después, en 1991, esa comisión emitió una declaración deliberadamente ambigua. Reconoció que no podía afirmarse el carácter sobrenatural de las apariciones, pero autorizó las peregrinaciones y la atención pastoral a los fieles que acudían al lugar. Ni sí, ni no. Esa ambigüedad se prolongó durante casi 3 décadas. En 2010, Benedicto XVI encargó una nueva investigación al cardenal Camillo Ruini, con un equipo de teólogos, psicólogos y peritos médicos. El informe final llegó a manos del Papa Francisco en 2014 y permaneció bajo un silencio institucional que alimentó todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente contenía. El propio Francisco, en unas declaraciones que recorrieron el mundo, llegó a comparar las supuestas apariciones continuas con la idea de que la Virgen actuara como si fuera palabras del propio Papa, una jefa de oficina de correos que envía mensajes todos los días. Una frase que muchos interpretaron como un rechazo velado hacia las apariciones más recientes, aunque sin mencionar Medjugorje de forma explícita. ¿Qué vio realmente Roma en aquel informe de 2014 que tardó una década entera en pronunciarse públicamente? La respuesta, o al menos una parte de ella, llegó el 19 de septiembre de 2024. Ese día, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó en Roma un documento de 20 páginas titulado La Reina de la Paz. El texto, firmado por el propio Francisco semanas antes, otorgaba a Medjugorje el llamado Nihil obstat, una fórmula que, en el lenguaje vaticano, significa literalmente nada se opone. Pero conviene ser extremadamente precisos aquí, porque los titulares de aquel día generaron una enorme confusión en millones de fieles. El Vaticano no reconoció la sobrenaturalidad de las apariciones. Lo dejó dicho de forma explícita el propio cardenal Fernández ante los periodistas,
cuando reveló que había preguntado directamente al Papa Francisco si estaba dispuesto a declarar sobrenatural el fenómeno, y la respuesta del pontífice fue un no rotundo. Lo que Roma aprobó fue otra cosa completamente distinta: la devoción pública, el valor espiritual del lugar y los frutos pastorales acumulados durante más de 40 años, sin pronunciarse sobre el origen de las visiones ni sobre los mensajes concretos que aseguran haber recibido los videntes. El propio documento incluye una advertencia que rara vez se menciona en los titulares. Algunos de los mensajes atribuidos a la Virgen podrían contener contradicciones o estar vinculados a intereses personales de los propios videntes o de terceras personas. Roma, literalmente, dejó la puerta abierta a la posibilidad de manipulación humana dentro de un fenómeno que, en su base espiritual, considera positivo. ¿Cómo puede un mismo documento reconocer los frutos de un fenómeno y al mismo tiempo advertir de que parte de sus mensajes podrían no ser fiables? Este mismo año, Medjugorje ha celebrado su 45 aniversario, el pasado 25 de junio, en un contexto completamente distinto al de décadas anteriores. Cientos de peregrinos se congregaron junto al monte Podbrdo, entre ellos un obispo auxiliar ucraniano que acudió especialmente para pedir por la paz en su país. Según los medios vinculados al santuario, la vidente Marija Pavlovich Lunetti, presente en el acto, aseguró haber recibido una invitación especial para intensificar la oración al día siguiente. Y aquí es imposible no establecer una conexión con el presente, porque los mensajes atribuidos a la Reina de la Paz desde 1981 insisten de forma constante en la misma idea: la conversión, el ayuno y la oración como único camino para evitar un castigo que la humanidad se estaría labrando a sí misma. 4 décadas después, con guerras activas en Ucrania, en Oriente Próximo y en distintos puntos de África, muchos creyentes se preguntan si aquellas advertencias tempranas no estaban, en realidad, describiendo el mundo que hoy conocemos. Algunos analistas del fenómeno religioso ven en este contexto geopolítico una razón adicional para entender por qué el Vaticano decidió, precisamente ahora, dar un paso adelante con Medjugorje, después de 43 años de silencio institucional. No es la primera vez que un santuario mariano cobra una relevancia inesperada en medio de un conflicto internacional. Durante la Primera Guerra Mundial, los mensajes de Fátima hablaban ya de la conversión de Rusia y de una guerra futura todavía peor si la humanidad no cambiaba de rumbo. Una advertencia que muchos historiadores religiosos relacionan después con el ascenso del comunismo soviético y con la Segunda Guerra Mundial. 80 años más tarde, en Medjugorje, el mensaje central vuelve a ser prácticamente el mismo: paz, conversión, oración y ayuno como único camino para evitar un desenlace que, según los propios videntes, la humanidad todavía está a tiempo de cambiar. La diferencia, esta vez, es que las advertencias de Medjugorje no pertenecen al pasado, ni han sido ya interpretadas por la historia. Siguen abiertas. Siguen, según sus protagonistas, sin cumplirse todavía. Pero no todo en esta historia son coincidencias inquietantes o gestos de reconocimiento. También existen sombras que conviene mencionar con el mismo rigor. Hoy, más de 4 décadas después de aquella primera tarde en el monte Krnika, los 6 videntes viven vidas completamente distintas entre sí. Vika Ivankovic trabaja desde hace años en la comunidad Cenáculo, una organización con sede en Medjugorje dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones, y asegura seguir recibiendo, hasta hoy, una aparición diaria. Iván Dragičević reparte su vida entre Bosnia y Estados Unidos, donde se casó y formó una familia, alejado en buena medida del foco mediático.
Marija Pavlovich Lunetti reside principalmente en Italia y sigue siendo la encargada de comunicar al mundo, cada día 25 de mes, el mensaje que asegura recibir de la Virgen. Mirjana Dragičević Soldo, por su parte, se ha convertido en la voz más pública del grupo en lo relativo a los secretos, concediendo entrevistas en distintos países y participando en encuentros multitudinarios cada día 2 de mes. Ivanka, la primera en ver la figura sobre la colina, es hoy la más discreta de los 6. Prácticamente no concede entrevistas y vive alejada de cualquier exposición pública. Y Jakov Cholo continúa en Medjugorje, colaborando con la parroquia en tareas de ayuda a familias necesitadas de la región. Ninguno de los 6 videntes eligió la vida consagrada. Los 6 se casaron, tuvieron hijos, y salvo Marija, que reside principalmente en Italia, la mayoría permanece cerca de Medjugorje. Con el paso de las décadas, algunos de ellos han sido señalados por sectores críticos dentro de la propia Iglesia por la construcción de negocios turísticos y editoriales alrededor del fenómeno. Casas de peregrinos, publicaciones, giras internacionales. El propio documento Vaticano de 2024 reconoce esta tensión cuando advierte sobre mensajes que podrían responder a intereses no del todo legítimos. Es posible que, dentro de un fenómeno con una base espiritual genuina, se hayan filtrado intereses puramente humanos a lo largo de más de 4 décadas? Y si es así, ¿cómo distinguir hoy qué parte del mensaje original sigue intacta y qué parte se ha ido transformando con el tiempo? Hay un episodio, en concreto, que pocos documentales sobre Medjugorje se atreven a contar con detalle, y que resulta imprescindible para entender por qué la Iglesia tardó tanto en pronunciarse. En los primeros años de las apariciones, un joven sacerdote franciscano llamado Tomislav Vlašić se convirtió en el director espiritual de los videntes, el hombre que los acompañaba, los entrevistaba y transmitía al mundo entero el contenido de sus experiencias místicas. Fue, en gran medida, el arquitecto de la narrativa que convirtió a Medjugorje en un fenómeno internacional. Sin embargo, con el paso de los años, la propia diócesis de Mostar comenzó a investigarlo por comportamientos que nada tenían que ver con la santidad. Y en 2009, el Vaticano lo redujo al estado laical, retirándole por completo la condición sacerdotal. 11 años después, en 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe fue todavía más lejos y decretó su excomunión, al comprobar que Vlašić había seguido presentándose como sacerdote y simulando la celebración de sacramentos, pese a la prohibición expresa de Roma. El decreto vaticano contra Vlašić habla, textualmente, de doctrinas cuestionables, manipulación de conciencias y misticismo sospechoso. Palabras extremadamente graves, dirigidas precisamente contra el hombre que ayudó a dar forma a los primeros años del fenómeno. ¿Cómo afecta esto a la credibilidad de los mensajes transmitidos en aquella etapa inicial? La propia comunidad vinculada a Medjugorje ha insistido, durante años, en que la crisis personal de Vlašić es un asunto completamente independiente de la experiencia de los 6 videntes, y que no debe utilizarse como argumento contra la autenticidad del fenómeno. Pero el hecho de que Roma haya tardado más de 40 años en pronunciarse, precisamente, tiene mucho que ver con la necesidad de separar lo que consideran genuino de lo que consideran manipulación humana añadida después. A esto se suma otro dato que resulta revelador. El propio obispo de la diócesis de Mostar Duvno, en aquellos años, Monseñor Pavao Janić, pasó de mostrarse inicialmente comprensivo con los videntes a convertirse, con el paso del tiempo, en el crítico más feroz del fenómeno dentro de la propia jerarquía católica. Janić llegó a declarar públicamente que consideraba el caso una fabricación orquestada por algunos franciscanos de la zona, entre ellos
precisamente el entorno cercano a Blasić. Su sucesor en el cargo, Monseñor Ratko Perić, mantuvo durante décadas esa misma postura de escepticismo oficial, en abierto contraste con el entusiasmo de millones de peregrinos que seguían llegando cada año a Medjugorje. Es decir, durante más de 30 años, el obispo con autoridad directa sobre el territorio donde ocurren las apariciones fue, precisamente, uno de sus mayores detractores. Una circunstancia que ayuda a entender por qué la decisión final tuvo que llegar, finalmente, directamente desde Roma. Antes de llegar al núcleo más inquietante de todo este caso, te pedimos un segundo de tu tiempo. Si esta investigación te está resultando tan reveladora como a nosotros, déjanos un comentario contándonos qué crees que contiene el tercer secreto. Leemos absolutamente todos los comentarios, y muchos de ellos terminan convirtiéndose en el punto de partida del siguiente vídeo de este canal. Y llegamos ahora al corazón más oscuro de todo el fenómeno: los 10 secretos. Según el testimonio coincidente de los 6 videntes, cada uno de ellos ha recibido, a lo largo de los años, una serie de revelaciones sobre acontecimientos que marcarán el futuro de la humanidad y de la propia Iglesia. 9 secretos para 4 de ellos, 10 para Mirjana e Ivanka. Ninguno puede revelarse todavía. El más comentado de todos es el llamado tercer secreto. Un episodio que muchos fieles comparan, casi de forma automática, con el célebre tercer secreto de Fátima, revelado por el Vaticano recién entrado el año 2000. Mirjana Dragičević Soldo ha declarado, en múltiples entrevistas a lo largo de los años, que conoce con exactitud las fechas en que se cumplirán los acontecimientos contenidos en los 10 secretos, aunque asegura que nunca las revelará con antelación, ni siquiera a su propia familia. Según su testimonio, cuando llegue el momento de la primera advertencia, ella misma se lo comunicará al padre Petar Ljubicic 10 días antes. Y él tendrá la responsabilidad de hacerlo público, ayunando y orando durante una semana entera antes del anuncio. ¿Qué puede ser tan grave como para que una sola persona cargue, durante más de 40 años, con la certeza de fechas que ni siquiera se atreve a compartir con quienes más ama? La comparación con Fátima no es casual, ni tampoco es nueva. En 1917, 3 pastorcillos portugueses recibieron, según la tradición católica, 3 secretos de la Virgen. El Vaticano guardó el tercero bajo llave durante 83 años, alimentando todo tipo de teorías sobre su contenido, hasta que finalmente lo hizo público en el año 2000, revelando una visión relacionada con la persecución de la Iglesia y un atentado contra un obispo vestido de blanco, una imagen que muchos fieles relacionaron después con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, casualmente el mismo año en que comenzaban las apariciones de Medjugorje. Si Fátima necesitó 83 años para que el mundo conociera su tercer secreto, ¿cuánto tiempo más deberá esperar la humanidad para conocer el contenido de los 10 que, según los propios videntes, guarda Medjugorje? Los propios videntes han insinuado, sin entrar en detalles, que algunos de los secretos tienen un carácter positivo y otros un carácter marcadamente doloroso para la humanidad. Jakov Cholo y Vika Ivanković llegaron a declarar, en distintas ocasiones, que la Virgen los había acompañado en una experiencia mística donde se les mostró, de forma simbólica, la existencia del cielo, el purgatorio y el infierno. Una afirmación que, hasta el día de hoy, ninguna comisión vaticana ha podido ni confirmar ni desmentir. Y aquí está, quizás, la pregunta que sostiene todo este misterio desde hace 44 años. Si de verdad existe una señal que aparecerá sobre el monte Podbrdo para convencer al mundo entero, ¿por qué la Virgen,
según los propios mensajes, insiste en que esa señal llegará demasiado tarde para muchos. ¿Qué sentido tiene una prueba definitiva que solo sirve para quienes ya no tuvieron tiempo de cambiar nada? Uno de los mensajes que los 6 videntes coinciden en haber recibido, y que la Virgen habría repetido en numerosas ocasiones a lo largo de estas 4 décadas, insiste en la confesión mensual como remedio. Palabras textuales del mensaje según su testimonio, para la Iglesia en Occidente. Una advertencia que, dicen los defensores del fenómeno, cobra un sentido especialmente inquietante en pleno 2026, cuando la práctica de la confesión ha caído a mínimos históricos en buena parte de Europa y América, mientras las iglesias de otras regiones del planeta viven, paradójicamente, un crecimiento sostenido. Roma ha tardado 43 años en dar el primer paso oficial. Los 6 videntes siguen sosteniendo, sin fisuras aparentes, la misma historia que empezaron a contar cuando algunos de ellos ni siquiera habían cumplido los 11 años. El mundo, mientras tanto, atraviesa guerras, crisis y tensiones que muchos creyentes relacionan, casi de forma instintiva, con aquellas primeras advertencias recibidas en una colina de los Balcanes, en 1981. No sabemos si el tercer secreto se cumplirá en vida de los propios videntes. No sabemos si la señal prometida llegará mientras alguno de nosotros sigue aquí para verla. Y no sabemos, sinceramente, si todo este fenómeno es una de las manifestaciones espirituales más importantes de los últimos 2 siglos, o una historia que, con el paso del tiempo, se ha ido mezclando con intereses que nada tienen que ver con lo sagrado. Lo único cierto es que, mientras este video termina, 6 personas en algún lugar de Bosnia y Herzegovina siguen guardando, en absoluto silencio, algo que aseguran que cambiará el curso de la historia. ¿Crees que el Vaticano sabe más de lo que ha revelado hasta ahora? ¿Piensas que las advertencias de Medjugorje ya se están cumpliendo ante nuestros ojos, sin que sepamos reconocerlas? ¿Y tú, estarías preparado para escuchar la verdad si algún día llegara a revelarse por completo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos ayuda enormemente a seguir investigando estos casos y nos indica qué misterio deberíamos destapar la próxima semana. Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que también necesite conocerla. Nos vemos en la próxima investigación.